Ok, ahí está. Entendido. Muy bien. Muy bien, nos toca hoy el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene este nombre porque es la narrativa de los hechos de los apóstoles después de la ascensión de Cristo. Alguien dijo así: el libro de los Hechos fue escrito con el propósito de mostrar lo que sucede cuando hombres y mujeres son fieles al Señor, dispuestos para hacer su voluntad y servirle con todo el corazón. Cuando nosotros pensamos en el libro de los Hechos, tenemos que pensar quién es el autor del libro de los Hechos. Y el autor sabemos que es Lucas, que lo que dice Colosenses 4:14 es: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y Lucas era gentil, acompañaba a Pablo en sus viajes. También se cree que es el autor del Evangelio de Lucas, por lo que dice al comienzo del libro de los Hechos, versículos 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, haciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y me encanta ver que no solo el Evangelio de Lucas cuenta esos relatos de Jesús y sus hechos, sino que en este primer libro, la primera cosa que dice es: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ya desde el primer versículo de Hechos está Jesús presente. Ya desde el primer versículo. Y en muchas formas y en muchas maneras el Señor Jesús todo el tiempo está en el libro. A veces de una manera más notoria que otra, pero está todo el tiempo presente. Ahora, si pensamos en la importancia del libro, podríamos decir varias cosas. Hechos nos da un relato de la extensión del cristianismo desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma, que en aquel tiempo era lo último del mundo, era el corazón de la tierra. También el libro cubre 30 años que fueron importantes por su transición. Hay un cambio muy grande en este libro que lo vamos a ver en un ratito más, porque el Evangelio es predicado primeramente a los judíos, pero después es predicado a los gentiles, algo que no estaba contemplado para la gente del Antiguo Testamento. Se contemplaba de una manera muy rápida. La bendición de Dios iba a ser para su pueblo Israel, y Israel iba a ser de bendición para las naciones. Otra cosa más es las doctrinas que más tarde fueron desarrolladas en las epístolas, fueron sembradas aquí en Hechos. Doctrinas del reino, la salvación a los gentiles, el énfasis de la práctica de las doctrinas más que de la definición de ellas. Ellos en este proceso de cambio que hace este libro, tenían que ir aprendiendo y practicando las cosas que iban aprendiendo. Hechos también nos da principios para la obra misionera y revela normas y prácticas para la iglesia. Si nosotros tuviéramos que hablar de personas importantes en el libro de los Hechos, podríamos decir así: del capítulo 1 al capítulo 12, podemos ver a Pedro en una situación impensada para un judío. Pedro recibe una revelación del Señor que a él lo conmueve porque 3 veces el Señor manda un lienzo, mostrándole que lo que él traía a su vida no era inmundo. Asociarse con un gentil para un judío era inmundicia. Era algo que no estaba en los planes de un judío jamás. Y en capítulo 10, Dios le hace ver a Pedro que él tiene que ir a hablar con un gentil, con Cornelio, que estaba orando, un hombre que estaba buscando a Dios sinceramente. Y Dios le dice a Pedro: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. No, algo asombroso, algo diferente, una cosa nueva.
En el capítulo 7 está la muerte de Esteban, el primer mártir, que muere de una manera increíble, pero además su muerte queda como una marca en la vida de Pablo, porque es Pablo el que está parado con las ropas de Esteban, consintiendo la muerte de Esteban. Ya vamos a volver más adelante a eso. También está Felipe que va y le predica al etíope. El Espíritu Santo lo lleva a hablar con un hombre que estaba en otro lugar leyendo las Escrituras, quería conocer y entender la Escritura y no la entendía. Y el Espíritu Santo usa a Felipe para llevarlo y explicarle mejor las Escrituras. En capítulo 12 muere Jacobo, y es interesante leer ahí en capítulo 12, versículos 1 al 3, la razón por la cual muere Jacobo. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes y levadura. La razón por la cual eran perseguidos los creyentes era que ellos querían congraciarse con los judíos. Las autoridades querían ser amables con los judíos, y la forma de ser amables era atrapar y meter preso a todos los creyentes, y a algunos matarlos. Y en el capítulo 13 comienza el primer viaje misionero de Bernabé con Pablo. A partir del capítulo 13 empieza la vida de Pablo, empieza la historia, todo lo que es relevante en cuanto a lo que él hizo. Hay tres grandes avances que son importantes considerar. En primer lugar, el cristianismo en Jerusalén. Y ahí es usado es Pedro. Pedro predica con denuedo en un lugar público y dice que más de 3.000 personas se convirtieron. Nosotros no podemos imaginar una campaña evangelística donde 3.000 personas reciban al Señor en un día. Sin embargo, eso fue el avance de Jerusalén. Después, eso es del capítulo 1.1 al capítulo 8.3, para las que están anotando. Después el cristianismo en Palestina y Siria, del capítulo 8.4 al capítulo 12.25. Y el cristianismo llega a los confines del mundo, desde el capítulo 13.1 al capítulo 28.31. Fueron tres avances importantes. En Jerusalén, en Palestina y Siria, y después al resto del mundo. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro? Bueno, los comentaristas se centran en dos temas centrales. Uno es la extensión de la iglesia primitiva. Comenzando la iglesia. Después voy a aclarar un poquito este tema. Y también la llegada al ministerio del Espíritu Santo. El Señor Jesús ya no estaba con los discípulos, ya no estaba en la tierra, y tenía que venir el que tomara el Consolador. Un versículo clave para esto es Hechos 1.8, que se puede decir que es el versículo clave del libro. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, algo importante que tenemos que aclarar es que tenemos que tener en cuenta en nuestra mente cuando pensamos en el libro de los Hechos, es la transición que hay, el cambio que hay de golpe entre la predicación del reino de Cristo y la extensión de la salvación a los gentiles. Cuando el Señor en sus planes para Israel habla del Mesías, lo que Israel esperaba en Jesús cuando Él llegó era que Él estableciese el reino prometido, el reino terrenal, que Él no viniera como Salvador, que viniera como Rey. Ahora, en los tiempos de Dios, es como que alguien dijo una vez, Dios detuvo el reloj de esa historia, hizo un parate para incluir otra cosa en medio, hasta que Cristo venga
después de la tribulación, y comienza el reino milenial. Ese paréntesis que Dios hace en el tiempo, lo hace para que naciera la iglesia, para que a través de los gentiles que se iban a empezar a convertir, a creer en el Salvador, tuvieran la oportunidad de la salvación y tener la iglesia. Ahora, eso para un judío no entraba en su cabeza, no era algo que ellos contemplaban en la historia. En Efesios 3, quiero leerlo bien para no decir un disparate, Efesios 3:8, Pablo habla de esto y dice, viene hablando desde antes de que él fue ministro a los gentiles, y dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo habla de la iglesia como el misterio escondido. Dios tenía como una bifurcación en esa historia de Israel. Hace como si abriera otro camino y mantiene en espera al pueblo de Israel para incluir la iglesia, para incluirnos a nosotros los gentiles, los que no éramos de la nación de Israel. La promesa del reino se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga, pero el Señor nos está dando la oportunidad a nosotros de ser salvos a través del Salvador. Y esto es clave en este libro. Era muy confuso para un judío contemplar y entender. Por eso continuamente Pedro, Pablo, batallaban con esa idea de ¿cómo? La salvación es también para los gentiles. Si nos diste la ley, nos diste tu palabra, eres el Dios nuestro, ¿cómo vas a salvarles a ellos también? Era incomprensible. Y tenemos que ponernos en ese lugar para entender la confusión que había en todo este tiempo. Hechos también funciona como una bisagra entre los evangelios y las cartas de Pablo. Proporciona un trasfondo y a la vez el marco de lo que van a ser las cartas paulinas después. Si la iglesia en su formación no tuviera el libro de los Hechos, lo único que sabríamos sobre el conocimiento del cristianismo serían algunas cosas sueltas que nos confundirían más. Pero esta transición y este paso que va haciendo todo el libro nos va aclarando el plan de Dios. Una lectura al libro de los Hechos nos proporciona a los creyentes entender los propósitos y planes de Dios para su iglesia. Y suministra para nosotros principios para el avivamiento de la obra misionera y estrategias para evangelizar el mundo. Tenemos que tener en cuenta que cuando el libro comienza, aquí en Hechos, el pueblo de Dios estaba en las fiestas de las semanas, y era una fiesta especial, porque era una fiesta donde el pueblo estaba esperando recibir instrucción de Dios para ellos. Y es justamente lo que Dios hace. Empieza a mostrarles que Él tenía un segundo plan, un plan B, el plan de incluir la iglesia y los gentiles para la salvación. Entonces, podríamos decir y podríamos hacernos una buena pregunta, y es, ¿quiero ser usada por Dios en sus propósitos y en sus planes? Porque vemos en el libro que aquellas personas que entendieron que ellos podían ser usados para la obra de Dios, dispusieron sus talentos, su tiempo, y no importaba si era de a uno a la vez. Ya no eran multitudes, ya no eran 12 discípulos, ya no eran mucha gente, era de a uno. Estuvo Pedro, estuvo Esteban, estuvo Felipe, estuvo Jacobo. Era de a uno que iba diciendo, Señor, yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Y Dios lo usaba así. Es muy notorio leyendo el libro de Hechos que es un libro de cambios.
Muchísimos cambios ocurren en el libro. Uno de los primeros cambios en esta etapa es que Matías es recibido como apóstol. Hechos 1:26 dice, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado entre los 11 apóstoles. ¿Por qué? Porque Judas había salido de su lugar. Y el Señor les había mandado predicar de 2 en 2. O sea que uno se había quedado uno solo. Entonces tuvieron que poner a alguien reemplazando a Judas. Una vez que Jesús no estaba en la tierra, era necesario que viniera el Consolador a ocupar su lugar. Y a partir de ese día de Pentecostés, cada persona que cree en Cristo como Salvador tiene el Espíritu Santo en el mismo momento de la salvación. Este evento era necesario porque el Señor Jesús se había ido de la tierra. Y también era necesario para el cumplimiento de las profecías de que iba a suceder. Es un evento único y no lo tenemos que ver de otra manera. En Juan 14:16, el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y Él mandará otro Consolador, el Espíritu de verdad, que esté siempre con ustedes. Es otra versión. Los que son de este mundo no le pueden recibir, porque no le ven ni le conocen, pero ustedes le conocen, porque permanece en ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo cumpliría una función importantísima en la iglesia. Iba a sostener la iglesia en el tiempo de persecución. Iba a fortalecer a los creyentes para dar testimonio de Cristo. Y les iba a ayudar para mantener la unidad. Esa iba a ser su función en esta nueva era. Algo interesante es también en capítulo 3 que los discípulos hicieron milagros. Es la curación del cojo, con esa frase tan linda de Pedro y de Juan, que le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y hacen el primer milagro. Era para mostrar la autoridad de Dios que ellos tenían para hacer lo que hacían. La gente sabía muy bien que era gente con poca instrucción y común. No era gente ortodoxa, gente que había estudiado con grandes maestros, y sin embargo estaba haciendo cosas que traían gloria al nombre de Dios. Otro cambio en el libro de los Hechos es que el perseguidor se vuelve predicador, ¿no? Algo impensado para nosotros. Ahora, cuando pensamos, vamos a gastar más tiempo más adelante en esto del capítulo 9, pero cuando pensamos en Pablo tenemos que entender quién era Saulo. Quiero aclarar esto. En Hechos 13:9 dice, lo voy a leer, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, y sigue el texto. Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre romano. Este hombre tenía las dos ciudadanías. Ahora, ¿quién era él, este perseguidor? Era judío de la tribu de Benjamín, según Filipenses 3:5. Era hijo de un fariseo, según Hechos 23:6. Su padre le había heredado la ciudadanía romana, Hechos 22:28. Había nacido en Tarso, que era una provincia romana, Hechos 21:39. Había sido educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro, Hechos 22:3. Era fabricante de tiendas de profesión, Hechos 18:3. Para un judío tener una profesión era honorable, porque no era digno llamarse judío si vos no podías tener un trabajo y sustentarte para tus necesidades. Y también fue testigo de la muerte de Esteban, Hechos 7:58. No era alguien común, era alguien muy bien preparado. Y este hombre perseguidor se convierte en predicador. Hechos también
nos deja un registro de los viajes de Pablo. El primer viaje fue a Antioquía, en Siria, y él tenía por costumbre ir siempre a las sinagogas a predicar, pero como vez tras vez lo rechazaban, él salía con tranquilidad y predicaba a los gentiles. Después el segundo viaje, va a visitar las iglesias que había instituido en el primer viaje. Y algo muy interesante en Hechos 15 es que en este segundo viaje, voy a leer, Pablo y Bernabé tienen una discusión. Hechos 36 al 41. Dice, después de algunos días, Pablo y Bernabé dijeron, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, más el que tenía por sobrenombre Marco. A Pablo no le pareció bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, pasando por Siria, Cilicia y confirmando a las iglesias. Es muy interesante y a veces nos sorprende una cosa así, ¿no? Un desacuerdo. Dice que fue un desacuerdo fuerte, no fue un desacuerdo sencillo, fue una discusión violenta. No tendría que pasar, pero a veces pasa. Y lo interesante en el libro de los Hechos es que Dios usa esta discusión temporal para hacer dos campos de viaje misionero. Uno salió para un lado y otro salió para el otro. Ellos después se vuelven a juntar. Pablo después, más adelante, manda a llamar a Marcos porque le es útil para el misterio. Pero no nos sorprendamos, porque más allá de todo error que cualquier hombre pueda cometer, Dios está en control. Siempre. Dios está en control. Y va a pasar que hayan cosas que nos parezcan, esto no estuvo tan bien, no era necesario que fuera así. Bueno, confiemos en la bondad de Dios que está en control y que va a ir haciendo las cosas según su plan. Y el tercer viaje es hacia Asia Menor, donde Pablo predica fervientemente en Troas y confirma el mensaje con milagros. Desde ahí más adelante ya Pablo es encarcelado y posteriormente es muerto. Esto es un panorama y un pantallazo gigantesco del libro. Son 28 capítulos, chicas. Era complicado. Permiso. Entonces, vamos a ver un poquito a Jesús en el libro de los Hechos. Pero para eso vamos a ir a capítulo 9. Si tienen sus Biblias y abren ahí, me pareció que es el ejemplo más claro de la intervención del mismo Señor Jesús en el libro. Hechos capítulo 9. Hablamos de que el libro de los Hechos es un libro de cambios, Y Dios traerá cambios en la vida de las personas siempre y cuando estas personas deseen hacer lo correcto. Lo repito. Dios traerá cambios en la vida de las personas siempre y cuando estas personas deseen hacer lo correcto. No importa si está confundida. No importa si está en el camino equivocado. Si es sincero su deseo de buscar a Dios, Él hará grandes cosas en su vida. Saulo, en su proceder, era un celoso del judaísmo. Estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios con lo que estaba haciendo. Él perseguía a las personas de este nuevo mensaje, a tal punto que en capítulo 7, siendo muy joven, ponen delante de él como autoridad las ropas de Esteban mientras apedreaban a Esteban. Sus actitudes y acciones eran severas y serias.
En capítulo 7, 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él era un hombre que estaba decidido a hacer cualquier cosa para defender el nombre de Dios, que él creía que era lo más justo. En capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les entregase presos a Jerusalén. Él tenía identificado a los creyentes como la gente, los del camino. ¿El camino de quién? El camino de Jesús. Por eso los cristianos se llamaban cristianos, eran pequeños cristos, estaban haciendo lo mismo que Cristo hacía, y lo mismo que Cristo decía. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Este resplandor, en el hebreo original, no es una luz que ilumina, sino que es una luz muy fuerte que lo rodeó. Así como te rodea una nube cuando vas a una montaña. Me pasó una vez subiendo una montaña, que llegamos a un momento y no veíamos nada, había una niebla enorme que nos rodeaba a todos, no nos dejaba ver a la persona que teníamos al lado. Bueno, a Pablo le pasó que así fue una luz, lo rodeó, ¿no? Y él entendió que algo sobrenatural estaba pasando. Esto no era un hecho común. Y al punto que él cae a tierra, que es lo que sigue, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el original la pregunta es, Saulo, Saulo, ¿por qué a mí me persigues? Era bien personal. La reacción de Pablo fue, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él sabía que esto era extraordinario, pero no comprendía todavía con quién estaba hablando. Y en versículo 5, la respuesta es, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es interesante porque cuando el Señor le dice yo soy, Pablo puede identificar muy bien que el yo soy que le hablaba ahí era el mismo yo soy del Antiguo Testamento. O sea que era Dios mismo. Y eso me ha dejado sorprendido, confundido. Lo más interesante es que él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los creyentes. Y eso anima mucho mi corazón, porque el Señor sabe que cuando alguien hace algo a mí, es como si se lo hicieran a Él. Él me ama tanto, Él desea tanto cuidarme, estar conmigo, que toma muy en serio las cosas que a mí me suceden. Si son injustas y si son por hablar de su nombre, Él está ahí sabiendo que eso sucede. Y a veces eso va a calmar el corazón cuando estemos sufriendo cosas injustas, de personas que no entienden que estamos sirviendo y amando al Señor. Pero me consuela saber que el Señor dice, ¿se lo hiciste a Alba? Me lo hiciste a mí. Te estás metiendo conmigo, le dijo a Saulo. En versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿No? Entonces, es muy llamativo. Ahora, este relato que nosotros estamos leyendo ahora en capítulo 9, lo está contando Lucas. No lo está contando Pablo. Es la historia que Lucas escuchó de Pablo, pero no nos da todos los detalles. Sin embargo, en Hechos 22, vamos a ir ahí, Pablo cuenta el mismo suceso y da otros detalles. Hechos 22, capítulo 6 al 10. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, al mediodía,
de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Vieron esa explicación más específica de esa luz del cielo? No era algo normal, no era un rayo como te lo muestran en las películas que lo eliminaba justo a él. No, era algo inmenso, algo que lo rodeaba, algo sobrenatural. Y en Hechos 26, Pablo vuelve a repetir su testimonio cuando habla ante el rey Agripa. En el versículo 12 al 18 dice así: ocupado en esto, en perseguir a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, o sea, tenía cartas de autoridad para prender y matar gente. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Viste alguna vez el sol a mediodía? ¿Trataste de mirar alguna vez el sol a mediodía? Bueno, la luz era mucho mayor que esa. Y la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, Señor, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese iba a ser el ministerio de este hombre, Pablo. Para eso Dios lo estaba llamando. Y para eso Dios mismo se presenta ante él. Ahora, este relato nos tiene que dejar bien en claro, chicas, que Dios cuando quiere tiene el poder de cambiar algo malo y convertirlo en algo provechoso para sus hijos. Él tiene el poder de hacer eso, porque Él es Dios. Él es Dios. Y el Señor se presenta a Saulo para decirle que el mayor problema que él tenía era con él mismo. Cuando el Señor Jesús le dice, yo soy el Señor, lo que le está diciendo a Pablo es, estoy derribando toda tu arrogancia religiosa. Todo lo que vos creías que era útil para Dios, no sirve. No sirve, no te podés apoyar más ni en la ley, ni en todo lo que vos pensabas que era correcto. No solo el Señor le dice yo soy el Señor, sino que le muestra que Él es el soberano, aquel que todo lo sabe y lo observa. Jesús sabía muy bien que Pedro había sido cómplice de la muerte de Esteban. Entonces lo que el Señor le está diciendo a este hombre, lo que el Señor le está diciendo a este hombre es que todo lo que estás haciendo está equivocado. No solo lo que pensabas en tu religiosidad, lo que estás haciendo está equivocado. El Señor le muestra que es Señor, que es soberano, pero también le va a enseñar que Él es el que sostiene a los que llama. Porque a partir de ese día, el Señor estaría a su lado para que Él pudiera cumplir su misterio. Porque todo lo que Él necesitaba era Cristo. Era Cristo. Y debe haber sido muy difícil para este hombre entender
entender y reconocer y darse cuenta que qué errores ha cometido. Hace años atrás conocí un hombre americano, era un SEAL de la Marina de Estados Unidos, que él se convirtió de una manera asombrosa, después se los puedo contar si quieren. Pero él hablaba y él decía, yo me identifico con Pablo, porque en estas manos hay sangre. A él como soldado le habían enseñado a matar con sus manos. Y él se convirtió al Señor. Y él decía, tengo días muy difíciles, porque me acuerdo muy bien de situaciones y de cosas que yo hice. Y a Pablo le debe haber pasado lo mismo. Qué difícil debe haber sido pasar el tiempo y conociendo que el diablo es el acusador de los hermanos, la cantidad de veces que le debe haber traído recuerdos a Pablo de las cosas equivocadas que él había hecho. Sin embargo, este hombre se paró firme en Cristo para hacer lo que tenía que hacer. Y esa es otra buena enseñanza para nosotras. Nada de mi pasado va a enturbiar lo que yo soy en Cristo hoy. Y en la vida de Pablo fue así. Saulo vio a Cristo resucitado. Esa era una distinción magnífica. En Gálatas 1:1, Pablo habla de esto y dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, y Dios Padre que lo resucitó de los muertos. El Cristo que él perseguía, que pensaba que era un mentiroso, que había engañado a la gente, que traía enseñanzas en contra de la palabra de Dios, era el Cristo resucitado que él vio y que lo derribó a tierra, hasta enseñarle y mostrarle que él es el Señor y que tiene planes diferentes a los que él pensaba. Podemos hacernos muchas conjeturas muy humanas sobre este tema. Yo pensaba, Señor, ¿a Saulo tenías que elegir para hacer el misterio? ¿A este hombre tan malo, tan ciego, ¿viste?, en sus pensamientos? Pero lo cierto es que en todos los tiempos y en todas las generaciones, Dios deja bien en claro que Él puede perdonar y capacitar a cualquier persona. Porque a todos los que han decidido ser, les ha mostrado la misma gracia y la misma misericordia. El mismo perdón, la misma gracia, la misma misericordia que Dios le dio a Saulo fue la que nos dio a nosotros en el momento de la salvación. Porque no pensemos que somos mejores que Él. Somos pecadores igual que Él. Y Dios lo iba a usar para su gloria. Y no se trata de que hombre alguno sea exaltado. Se trata de que Cristo sea exaltado. Y a eso se dedicó Pablo el resto de su vida. Y ahí está el tiempo de Jesús en el libro. Qué impactante que el mismo Señor se haya tomado el tiempo de venir a Él, a su vida, y tener compasión de Él. ¿Dónde hubiera llegado Pablo si el Señor no lo hubiera encontrado? ¿Dónde hubieras llegado tú si el Señor no te hubiera encontrado? Y es maravilloso pensar que nos dio la oportunidad de la salvación. Ahora, también tenemos que considerar en este tiempo una mujer en el libro de los Hechos. Esa es la tarea que a mí me dieron, chicas. Vamos a ir a Hechos 18. Es muy interesante, me resultó interesante, y pensando, mi marido me dijo, ¿consideraste esto? Y porque le comenté del estudio. Y en Hechos 18, 1 y 2, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos. Aquí se menciona un matrimonio que eran fabricantes de tiendas, habían venido de Roma porque el emperador Claudio en el año 50 después de Cristo había mandado un decreto. Y el decreto era, él quería reforzar las tradiciones romanas e itálicas
y limitó la influencia creciente de las costumbres extranjeras. O sea, él no quería ninguna influencia cristiana en su dominio. Por esta razón, este matrimonio se Roma y vienen aquí, a Corinto. Pablo va a ellos, probablemente por el oficio que tenían en común, que era el de hacer tiendas. Más tarde ellos acompañan en Hechos 18 a Pablo a Siria. Pero me gustaría mencionar a esta mujer, Priscila, que se nombra aquí. Aparte se la menciona como Prisca. Priscila significa venerable. Y creen los historiadores que también era un título en la jerarquía romana, era una mujer de alta sociedad. Por eso se la nombraba así. Ahora, algo que me llama la atención es, no encuentro en los evangelios, en ninguno de los 4 evangelios, una sola mención de una esposa de los apóstoles. No hay. Sabemos que Pedro era casado, porque el Señor en Lucas 4 resucita a su suegra, pero no se menciona ni el nombre de la suegra ni el nombre de la esposa de Pedro. Sin embargo, en Hechos sobresale esta mujer por su nombre. Siempre que se la nombra Priscila, está involucrada con su esposo y se la menciona 6 veces en el Nuevo Testamento. Era una mujer conocedora de las Escrituras y en su casa comenzó la iglesia. Eso nos lleva a pensar que era una mujer singular, no era común. Ahora, algo importante que quiero mencionar, porque leyendo y buscando encontré algunas personas que hacen referencia a a Timoteo 2:12, cuando dice, porque no es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Algunas personas usan este pasaje, y es la vida de Priscila, para desacreditar ese texto y decir, no, estaba enseñando. Pero y quiero aclararlo. Priscila siempre enseñaba junto a su esposo. Ella no enseñaba porque votaba lo que su esposo iba diciendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el contenido de la enseñanza era evangelístico. Cuando ellos hablan con Apolos, les pusieron verdades sobre la fe cristiana, sobre el camino de la salvación. En tercer lugar, estas enseñanzas fueron en privado. Dice que llamándole aparte, les pusieron más excelentemente las escrituras. Todas estas cosas nos llevan a pensar que ella era una mujer involucrada en el servicio a Dios. Sobresalía por su hospitalidad, su disposición en acompañar a su esposo y al mismo Pablo, porque le acompañó después a un viaje misionero. ¿Qué diferencia hace y qué marca deja una mujer cuando sus hechos y sus dichos siempre aportan para bien? Priscila era así, siempre acotaba algo que iba a ser bueno y de bendición para los demás. En 2 Timoteo 4:19, Pablo tiene una mención especial para ellos, les manda saludos, los recuerda con cariño en uno de sus viajes. Entonces podríamos decir claramente 3 características de esta mujer. Era compañera de su esposo, era colaboradora de los siervos de Dios y estaba comprometida con su fe y su servicio al Señor. No es poco, chicas, no es poco. ¿Cuánto necesitamos nosotras cultivar estas características para cumplir nuestro rol de una manera que nos recuerden por nuestro amor al Señor? Creo que imitar a esta mujer es un muy buen comienzo. Y hasta aquí llegamos con el libro de los Hechos. Podría haber dicho muchísimas más cosas, pero no se trataba de parecer una excelente estudiante o una excelente expositora, sino de sacar cosas que nos
motivaran a nuestro corazón a crecer, a mejorar, a compartir y a dejar en alto el nombre de Cristo.